Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Aries. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te cuento que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis como forma de agradecimiento, porque al ver ustedes estos videos hasta el final y suscribirse apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero invitarlos también a que se suscriban para que no se pierdan los en vivo en los cuales yo leo y respondo preguntas gratis para ustedes. Contarles que estas son lecturas generales, que si el día de hoy no resuena con ustedes pueden ir a su signo ascendente o simplemente dejarlo pasar, ¿ok? Si no conocen el suyo, en la cajita de descripciones les dejé el link para que puedan hacerlo. Vamos a comenzar. Esta lectura tiene varias partes. Primero haremos un mensaje general, segundo vamos con los que tienen una relación en este momento, después pasamos a los solteros, luego a tu ex y finalmente hablamos un poquito del dinero y del trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a ir en ese orden para que lo tengan presente. Comenzamos primero con el mensaje general de todos los angelitos para ustedes, mis lindos, y comenzamos ahí. Primer mensaje. Para todos mis Aries, derrotarás la mentira. Siento que hay cuestiones sobre las cuales tú has estado dudando bastante, sobre cosas que han pasado, sobre cosas que te han dicho, no te quedan muy claras y realmente tu intuición te ha estado avisando que o la verdad está a medias o te están ocultando algo, Aries, y durante estos días van a poder salir a flote todas estas cosas. También esta carta me habla acerca de cómo ustedes también van a poder salir bien librados de chismes, de rumores, de gente que ha intentado levantar falsas acusaciones en contra de ustedes. Entonces no se preocupen. Segundo mensajito de parte del tarot de los ángeles me dice: acepta una guía en la crisis. Quizá la guía sea esta. Quizá la guía sea escuchar a un amigo o hacer un proceso de introspección. Siento que para algunos de ustedes van a llegar señales a través de los sueños, entonces es súper importante que mediten o pongan como mucha atención a las señales que van a ver en estos días, en números, en sueños, en mensajes a través de otras personas, pero definitivamente va a llegar ese mensaje. ¿Ok? Y finalmente, el último mensaje para ustedes te dice: la lucha te hará próspero. Entonces, no te preocupes, vienen grandes cosas para ti, Aries. Viene por fin un tiempo en el cual muchas cosas salen a la luz y también en el plano económico y sentimental. Auguro para algunos de ustedes que se termina una época de infertilidad y comienza una época de grandes frutos, de una cosecha muy buena de todo lo bueno y bonito que ustedes han estado sembrando durante la vida. Algo que quiero que tengan presente, Aries, y es que no todos cosechamos con la misma persona con la que sembramos, ¿sí? Eso hay que tenerlo súper presente en esta vida. No sé por qué me resuena decírtelo. Bueno, comenzamos ahora con la lectura para los que tienen una relación. Puede ser el novio, el crush, el esposo, el amante, el ex. Bueno, el ex no, pero en general una relación que no tiene nombre como tal, pero hay una conexión ahí, ¿ok? Pensamientos de esta personita hacia ti. Este 10 de bastos en este momento me dice que viene la solución de un problema en armonía. Esto es en lo que está pensando esta persona. Puede que en este momento se encuentre distante. Me dice, pero la distancia ha servido para que pueda meditar. Puede que en estos días estén un poquito peleados, un poquito alejados, pero la distancia le ha servido como para meditar y darse cuenta realmente cuánto es que Aries importa, cuánto es que Aries vale, lo importante que realmente es tener una persona como Aries en su corazón, en su vida, en sus sentimientos. Me dice que quiere ponerle fin a unos celos, ¿sí? Quiere como guardar raya de una persona sobre la cual tú le celas bastante con él o con ella, y dice que él también está cansado de esta situación, de estos celos, de
de que esta tercera persona viva buscándole y es muy probable que durante estos días se corte un contacto con esta persona que busca a tu pareja, ¿ok? Quiero que lo tengas súper presente. Me dice, o sea, en este momento siento que tu persona especial, para poder mantener una relación contigo, puede estar luchando frente a las opiniones y actitudes de terceras personas, no solamente de una mujer, sino también de un hombre. Creo que no te pasan, no sé por qué, si Aries, pues los Aries son fuego, pasión y muy lindos. Pero bueno, a veces no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Lo importante es que la relación avanza. Quieren verles la caída, hay un riesgo de ruptura, pero tu personita especial, como te digo, en medio de la distancia, en medio del alejamiento que pueden estar viviendo, está pensando realmente en todo lo que le importas. Este 2 me confirma definitivamente que entre ustedes, en vez de destruirse esta relación, el 2 me habla de algo que prospera, de una unión que prospera, de una unión que se fortalece, de una unión que se consolida. Entonces no te preocupes por ese lado. Vuelve el 3 y me lo confirma. Entonces viene la solución de problemas en esta relación. Siento que tu personita especial le va a colocar límites a estos personajes que intentan indisponerle, ¿sí? Veamos qué carta te cubre con el tarot de los egipcios y me dice la carta de la amistad, que definitivamente si en estos días están en problemas, lo peor que puedes hacer es ponerte en el papel de orgulloso, de orgullosa, de digno, de digna, sino que te conviene mejor llegar como a un acuerdo, a esta solución armónica de la cual me habla este 10 de bastos, ¿ok? Miremos exactamente qué mensajito hay para ti. Bueno, este no cuenta porque este es como un intro. Y me dice, el trabajo traerá abundancia. Y el trabajo básicamente ¿en qué? En la relación. El cultivar como el estar pendiente, lejos de tomar una actitud a la defensiva. Creo que es tiempo de reconquistar a esta pareja. Veo que la verdad él viene o ella viene con toda la disposición de arreglar las cosas contigo. Entonces espero que también estés en esa actitud. Bueno, vamos a pasar entonces a la lectura para todos aquellos que se encuentran solteros, y a ti pues invitarte a que te quedes. Recuerda que al ver los videos hasta el final pues apoyas nuestro refugio de animalitos. Parte profesional de los que están solteros, y les leo primero esto porque para algunos de ustedes en este momento del amor nada que ver, entonces están focalizados en su trabajo, en sus estudios y en el dinero. Me dice, ten cuidado durante estos días por cometer errores por imprudencia. Es súper importante que no asumas riesgos respecto a inversiones de las cuales no te sientes como muy segura, de las cuales tu intuición quiere como prevenirte, ¿ok? Y me dice que tienes que aprender a defender un poco más lo tuyo, ¿sí? Que primero te coloques a ti como prioridad, tus metas, tus sueños y tus proyectos, porque a veces tiendes a darle ese lugar a otras personas y a veces te han pagado mal. Veamos qué mensaje hay para la parte sentimental de los que están solteros. Vienen de una época súper pésima, una mala racha, la rueda de la fortuna invertida. Y ahora algunos de ustedes se han dedicado como básicamente a renegar del amor y a tener relaciones sexuales como muy casuales, cuestiones súper superficiales. No quieren comprometer corazón, no quieren en este momento como comprometerse con alguien. Me dice que están bastante decepcionados de este tema, sobre todo porque se sintieron traicionados cuando entregaron su corazón. Y eso ahora los hace dudar de si de verdad quieren o no quieren una relación. Sin embargo, preguntemos al tarot de los egipcios qué viene a futuro puntualmente para ustedes. Y me dice la carta de la rueda de la fortuna, pueden verla ustedes mismos. Y la carta de la rueda de la fortuna me dice que se da un giro. Miren que aquí apareció la mala suerte, pero culminamos con la rueda como gira a su favor. Entonces vienen cosas buenas, vienen cosas bonitas. Es necesario hacer este cambio de chip, de mentalidad, para empezar a vibrar
muy diferente y atraer cosas pues distintas a tu vida y a tu corazón, ¿ok? Miremos directamente qué te dicen los angelitos el día de hoy y te dice tus obras revelarán los orígenes. Definitivamente nuestras actitudes nos demuestran quiénes somos y lo que hacemos por los demás cuando tenemos la oportunidad de hacerles daño y de cobrar venganza demuestran realmente de qué estamos hechos y qué hay en nuestro interior. No sé a quién le resuene esto, pero el camino no es cobrar venganza. El camino es continuar hacia adelante, tomar las buenas cosas y salir fortalecidos de cada situación. Para alguien va este mensaje. Bueno, finalmente vamos a hablar acerca de tu ex, pensamientos de tu ex hacia ti en este momento. Bueno, este 7 de copas me encanta porque los pensamientos que tiene hacia Aries son una solución feliz, alguien que te piensa con mucha ilusión, alguien que piensa que definitivamente las cosas entre ustedes dos se pueden arreglar. Vamos a ver qué actitudes o qué va a hacer este personaje. Bueno, hay unas cositas que tienen que trabajar respecto a algunas mentiras que hubo, ¿sí? Que probablemente fueron como el detonante o causa de que estas relaciones entre ustedes se terminaran. Me dice que esta persona regresa, pero que el hecho de regresar va a implicar un arduo trabajo, porque este 7 de espadas me dice las cosas se tienen que hacer diferentes y con mucho esfuerzo, con un esfuerzo mayor del que se hizo inicialmente. Entonces, si vas a volver con esta persona y él fue o ella fue quien te mintió, pues no se la pongas tan fácil. Ese es mi consejo en este momento. Te piensa con mucha ilusión, pero pídele por favor que sea totalmente sincero respecto a algunas dudas que ustedes tienen. Vamos a ver qué te aconseja el tarot egipcio respecto a esto. Y me dice la carta del mago que probablemente te buscará en el momento menos esperado. Esto me habla de una sorpresa. ¿Ok? Y el tarot de los ángeles me dice... Bueno, estas cartas no cuentan, estas dos no cuentan. Me dice en este momento, esta tampoco cuenta. Harás contacto con lo divino. Si en este momento no sabes qué hacer, es súper importante que medites, que busques alguna guía espiritual para poder tener más iluminación y tomar una decisión frente a esta decisión. Pero de que te busca, te va a buscar, ¿ok? Bueno, finalmente hablaremos acerca de la economía súper rápido. Para algunos de ustedes, mucho cuidado con un personaje que anda por ahí detrás de ustedes intentando como calentarles el oído con un negocio súper fácil, súper rápido, pero que a ustedes no les da muy buena espina. Me dice que podría haber pérdida de un dinero, una propiedad, un trabajo por desorden. No sé, a organizarse un poquito más en cuanto a nuestras responsabilidades. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 44. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte porque por ti podemos alimentar nuestro refugio un día más. Contarte que los requisitos son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita y darnos like; y tercero, escribir la palabra clave, que el día de hoy es chocolate. ¿Ok? Bendiciones a todos ustedes, los llevo en mi corazón y espero que tengan un lindo día mañana.